¿Qué tal, amigos? Les saluda Leslie Yata Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Es un placer reunirnos con ustedes todas las semanas a través de nuestras redes sociales y hoy tenemos un invitado especial al doctor Hernán Cuba Chávez, con quien vamos a conversar sobre la vacancia presidencial. Él es abogado, experto en realidad nacional, conflictos sociales, analista político. Vamos a conversar con él un tema muy importante que está en la agenda pública de nuestro país y es la vacancia presidencial. Pero la vacancia presidencial en este país, en nuestro país, está muy relacionada evidentemente a la captación de votos en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿basta con presentar una moción de vacancia para poder dar apertura al tema o es que se presenta una moción de vacancia cuando se tienen los votos ya consolidados en el Congreso? 87 votos se necesitaría para poder vacar a un presidente de la República según la Constitución y el reglamento del Congreso en el Perú. Pero vamos a conversar con el doctor Hernán Cuba Chávez para que nos explique los pormenores. Y también si el contexto es oportuno para hablar de vacancia, por lo menos para poder debatirla. Y otro aspecto importante es por qué razón se quiere vacar al presidente de la República. Otra vez ingresa el tema de la incapacidad moral permanente, una causal no constitucional para declarar la vacancia del presidente de la República, pero que no fue lamentablemente desarrollada por el Tribunal Constitucional. Se perdió una gran oportunidad de poder hablar sobre la vacancia presidencial y estos detalles los vamos a conversar también con nuestro invitado especial. Hacemos un breve intermedio y regresamos con él en breve. Bien, amigos, estamos en el bloque de actualidad en nuestra plataforma Entérate con Leslie y tenemos a nuestro invitado especial del día, es el doctor Hernán Cuba Chávez, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida para hablar sobre un tema muy trascendental en el Perú, la vacancia presidencial. Nuevamente se vuelve a colocar en agenda pública la vacancia presidencial. Buenos días, doctor, y muchísimas gracias por este enlace con el programa. Buenos días, Leslie. Un cordial saludo a toda tu audiencia y sí, siempre dispuesto a absolver cualquier inquietud. Doctor Hernán Cuba, otra vez se habla de vacancia presidencial y como bien lo dije al inicio, este tema está relacionado a la correlación de votos en el Parlamento. Por consiguiente, sabemos que la congresista Patricia Chirinos ha presentado una moción de vacancia, ha tenido el respaldo de diversas bancadas, pero no solamente queda en la presentación de una moción, sino que esta tiene un procedimiento y sobre todo los votos. ¿Qué opinión le merece, doctor Hernán Cuba, esta situación? Sí, a ver, la vacancia presidencial es un procedimiento político, es un juicio político que tiene que cumplir con unas formalidades que están establecidas en el reglamento del Congreso a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, no es que se le ocurrió a una congresista y entonces vacado está el presidente. No, hay ciertos límites. Cosa curiosa, cuando se vacó por incapacidad moral al presidente Alberto Fujimori, fue por una mayoría simple, no hubo debido proceso, no hubo una audiencia para que explicara, no se citó a su abogado y el voto fue por 66 votos de congresistas. El Tribunal Constitucional luego dijo, en términos sencillos, el Congreso tiene que regular el procedimiento de vacancia porque no está arreglado y en segundo lugar tiene que establecer un voto calificado que permita adoptar esta medida extrema. Entonces, a partir de eso, hubo una modificación al reglamento del Congreso y se aprobó este procedimiento de se presenta una moción, 26 votos para presentarla. Se debate la moción, ¿no? Y si se aprueba, 56 votos para aprobar la moción para discutir. Entonces se le cita al presidente de la República. Y expuesto el tema con su abogado y dicho lo que quiera decir y con las preguntas que quiera hacer el Pleno del Congreso, se vota. Y si consigue 2/3 partes del número legal de congresistas, no del número de congresistas presentes, ¿eh?
sino 2/3 del número legal de congresistas. Si se alcanza ese voto, que en este caso es 87 votos, entonces sí se procede a la vacancia. ¿Es una institución nueva en el Perú? No. Este mecanismo de juicio político, porque hay que entenderlo. Yo no comprendo a algunos voceros del gobierno, dicen, este es un juicio político y no me gusta que me haga juicio político. Un momentito, es un juicio político que tiene unas normas de procedimiento, de debido proceso, pero es un juicio político. ¿Y por qué es político? Porque el presidente de la República personifica a la nación. ¿Qué significa personificar a la nación? Que su comportamiento tiene que tener tal grado de probidad, tal pulcritud, tal ejemplo para la sociedad peruana, que en realidad esos actos que se desdicen, esos actos que no son pues tan pulcros, esos actos que no son pues tan adecuados, pueden conllevar a una vacancia. Entonces, me parece que no se entiende, ¿no? Estaba leyendo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué significa incapacidad, y es la falta de capacidad de aprender, entender o hacer algo. Entonces me parece que hay una gran incapacidad de entender cuáles son las normas políticas, además de las normas jurídicas, que regulan este balance de poderes, este equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así como el Ejecutivo puede disolver el Congreso previo voto del Consejo de Ministros en un decreto supremo publicado, ¿no? Cosa que no sucedió con la disolución del Congreso de Martín Vizcarra, ¿no? Y ese es un tema que está pendiente. Así como existe la disolución del Congreso, también existe la vacancia presidencial. Son dos instrumentos, yo no quiero hablar de balas de plata ni estacas de repente para que a alguien le guste. Son dos instrumentos de control de poderes, ¿no? Pero hay que entender las reglas porque la Constitución no las ha establecido ahí para que se vaquen o se disuelvan cada vez que quieran. La Constitución ha establecido estos mecanismos como última ratio. Es el mandato de que el sistema de gobierno funcione, que el sistema democrático funcione, pero la interpretación auténtica de la denegatoria fáctica, ahora resulta que la disolución del Congreso y la vacancia es un tira y jale, ¿no? Tú no haces lo que yo quiero, entonces te disuelvo. Entonces tú no haces lo que yo quiero, entonces yo te vaco. Realmente esa interpretación dañina para el país merece ser corregida. Esperemos el resultado de la sentencia del tribunal, pero es un procedimiento constitucional, legal, político, legítimo. Doctor Cuba, por ejemplo, el presidente Castillo ha comentado en sus viajes al interior del país, en esta semana nada más, ha comentado de que se quiere vacar a una persona elegida por el pueblo, ¿no? Entonces ahí entra un poco lo que usted dice, el desconocimiento de normas, tanto políticas como jurídicas, porque así una persona haya sido elegida por el pueblo y nos represente, no como Estado, esa persona puede ser vacada, ¿no? Por las causales que establece la Constitución, entre ellas la incapacidad moral permanente. La pregunta es, usted como experto en conflictos sociales, en análisis político, ¿usted considera que en estos 100 días de gobierno que está teniendo el señor Castillo, si se le puede decir gobierno, en realidad él ha suministrado suficientes elementos como para que el Congreso pueda vacarlo, independientemente de los votos? O sea, me refiero para que nos puedan entender en las redes sociales y la ciudadanía, si es que en estos 100 días se ha suministrado los elementos convincentes para poder determinar si estamos frente a una incapacidad moral permanente del señor Pedro Castillo. Si se han configurado las causales o si se obtienen los votos necesarios para declarar Claro, la o sea, vacancia, son dos cosas distintas. ¿Están configuradas las causales? Sí, y en mi opinión, desde origen. El gobierno es un gobierno que ha asumido
producto de un fraude electoral. Proceso que está en investigación ante una comisión investigadora del Congreso. Estamos esperando el resultado. También ahí hay que hacerle un llamado, una crítica al Congreso de la República en qué estado está esa investigación. ¿En cuántas mesas sería suficiente que haya un fraguado de firmas, un fraguado de votos para que se declare que ha habido fraude en las elecciones? ¿10 mesas? ¿100 mesas? ¿1000 mesas? El total de mesas son 89,000 mesas. En 100 mesas a 200 electores por mesa, estamos hablando de un número importante de electores. 100 mesas, ¿cuánto representa el porcentaje de 89,000 mesas? Muy poco, ¿verdad? Entonces, ahí hay un serio cuestionamiento de legitimidad de origen que tiene que verse, y en mi opinión, en aplicación del artículo 46 de la Constitución, nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador y son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Eso es lo que dice el artículo 46 de la Constitución. Ok, dejemos de lado esa investigación que está pendiente. ¿Es moral no tener la capacidad de escoger a las personas encargadas de gestión pública? ¿Es moral? O sea, yo no soy dentista y viene una persona a pedirme que le saque la muela. ¿Sería moral que yo le saque la muela a esta persona? ¿Es moral? ¿Es ético? Entonces, si yo no estoy apto para desarrollar las tareas, las funciones, es no ético, sería inmoral de mi parte practicar esos actos, ¿no es verdad? Designar a personas prontuariadas, requisitoriadas o sentenciadas por terrorismo, por delitos comunes, estas personas que se encuentran con ese prontuario, alguien por ahí decía, los candidatos a desempeñar altos puestos en este gobierno no tienen un currículum, sino que tienen un prontuario, es quién designa a esas personas. Y ahí hay un problema. Es cierto, no todo delito, no todo hecho es delito, ¿no? No todo acto inmoral o amoral es delito, pero todo delito sí es un acto inmoral. Cuando alguien designa a una persona que no cumple con el rol, que no cumple con el perfil, que no es adecuado, idóneo o tiene probidad para desempeñar la función, comete delito de designación indebida de cargo, abuso de autoridad y designación indebida de persona. Y la persona que acepta ese cargo incurre también en delito, en abuso de autoridad, en aceptación indebida de cargo. Primer punto. Entonces, la persona que designa a funcionarios que no están aptos incurre en incapacidad moral. Cuando se hace daño, mira, hablando de las noticias recientes sobre la declaración de la primera ministra en relación a las minas y la pérdida de dinero en la bolsa de valores de Londres para esta empresa minera, a mí me parece que realmente no se dice las cosas como son. Más de 8 millones de peruanos cotizamos a las AFPs. Las AFPs cotizan en bolsa. ¿Y qué compran? Acciones. ¿Y de qué acciones? ¿Quiénes cotizan en bolsa? Las empresas mineras. Entonces, cuando se afecta la cotización en bolsa de las empresas mineras, ¿qué se afecta? Se afecta la pensión de 8 millones de personas que pertenecen al sistema privado de pensiones. Quiero dejar de lado la crítica a cómo se dice o no se dice, si es bueno o si es malo el sistema privado de pensiones. El hecho puntual es que más de 8 millones de peruanos afilian a las AFPs. Cuando caen las acciones de X empresa minera, cae la rentabilidad del fondo de pensiones. Entonces, ¿a quién está afectando? ¿Es moral afectar a 8 millones de personas o es inmoral afectar a 8 millones de personas? Entonces, por donde yo veo, lamentablemente, hay causales que justificarían la declaratoria de la incapacidad moral. Y la incapacidad moral, nuevamente, no es que previamente tiene que haber un juicio para demostrar que hay el impedimento penal, y como hay impedimento penal, entonces ahí recién se declara la vacancia. Eso es mentira, eso es falso, eso es la interpretación que algunos malos abogados interesados en defender a un sector de la política nacional
dijeron, ¿no? O sea, primero se tiene que condenar y después se vaca. Falso. La persona que representa, personifica a la nación es el presidente de la República. Yo no me siento personificado en una persona que no sabe designar a sus altos cuadros, que no conoce de gestión pública, que en estos 120 días, ¿cuál es la obra que ha anunciado de magnitud en el país? ¿Cuál es esa inversión pública que está anunciando, este gran proyecto de inversión pública? Estamos escuchando el debate del presupuesto de la República y los ministros se quejan de que hay poco presupuesto. Ok, ¿qué se está haciendo para incrementar la recaudación tributaria, incrementar la seguridad jurídica que permita incrementar el empleo? El Estado no es propietario de dinero. El Estado cobra tributos y de los tributos que administra, ejecuta. Entonces, si el Ministerio de Salud no tiene suficiente presupuesto para atender las necesidades, debería estarse preocupado en ayudar al Ministerio de Economía y Finanzas en mejorar la recaudación tributaria o etcétera. Entonces, nuevamente, es moral decir, no tengo la plata, pero entonces voy a endeudar al país. Ese es otro tema que no se habla con claridad. En el gobierno de Martín Vizcarra se endeudó al país por 10.000 millones de dólares de deuda externa. Y en lo que va de este gobierno van 4.000 millones de dólares adicionales. Las palabras inflación y deuda externa que se habían borrado prácticamente de las conversaciones en nuestro país desde hace 20 años están volviendo. La inflación acumulada en un año es de 5%, según el reporte del BCR. O sea, ya es el doble de la inflación del año pasado. Doctor, la pregunta final y cerramos la entrevista. Es decir, claro, lo he escuchado detenidamente la sucesión de hechos que podrían, que marcan definitivamente un desgobierno, ¿no? Una falta de gobernabilidad en nuestro país. Siempre son términos que se utilizan para justificar una situación u otra. ¿No? Que me retiro para dar paso a la gobernabilidad, como ministro me retiro, hago un paso al costado, ¿no? Para que la gobernabilidad no se vea afectada. La pregunta es, ¿qué gobernabilidad? Exactamente, o ¿Qué sea, gobernabilidad? ¿Paso a qué tipo de gobernabilidad le van a dar si es que desde el inicio no se ha notado un gobierno del señor Castillo? Eso es una razón también para considerarlo como una causal de incapacidad moral, doctor. la incapacidad está demostrada, ¿no? Porque hay incapacidad de gestión. Si esa incapacidad de gestión se traduce en una causal de vacancia por incapacidad moral, ok, podemos discutirlo, pero la incapacidad de gestión está demostrada. Nuestros niños tienen que entrar a las aulas el próximo año. ¿Cuánto se está invirtiendo y cómo se está invirtiendo para refaccionar las instituciones educativas para que se garantice el acceso a la salud, a la educación de los niños y de las niñas? ¿Cómo se está haciendo para vacunar a los profesores? ¿Cómo se está haciendo para dotar de infraestructura, tecnología, en fin, para las tablets que se compraron, que ojalá sigan funcionando? Nada de eso estamos hablando y ya estamos en noviembre. Es moral impedir una educación de calidad para nuestros niños y niñas, y no estoy hablando de los adolescentes en universidad. ¿Es moral eso? ¿Es moral impedir una educación de calidad? ¿Es moral tener una incapacidad en gestión pública? No es moral, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Constitución establece como incapacidad moral, es una válvula de escape. Hay quienes dicen hay que reglamentarla, entonces ABC. Yo tengo mis dudas respecto a ese tema porque es un juicio político. Sí creo que están dadas las causales. Yo no sé si en el Congreso exista la cantidad de votos para declararla. Sí creo que más pronto debería corregirse esta situación y deberíamos enmendar el rumbo, porque ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Cuando la inflación sea 50%, El cuando la deuda externa sea... problema, doctor Cuba, es que si esa moción de vacancia no tiene el suficiente votos y se discute en el Pleno del Congreso, porque se va a tener que discutir, si ya fue presentada, se va a tener que discutir, eh, y si esto no prospera, definitivamente
podría fortalecer al gobierno del señor Castillo, por un lado, y dos, si se vuelve a presentar otra segunda vacancia, se va a tomar al Parlamento como un ente, ¿no?, que intenta obstruccionista, y volvemos al ruedo del quinquenio pasado, ¿no? Entonces, y mucho pueden cambiar las posturas, las posiciones, los hechos, y terminar fortaleciendo a un gobierno que se está criticando por su desgobierno, por su incapacidad de gestión, por sus vinculaciones con terroristas, ¿no?, los quistes palominos, etcétera. Entonces, o por tildarse de ser un gobierno netamente comunista, ¿no?, marxista y leninista, como también se ha dicho en varias oportunidades. Entonces, es que estamos en un momento de crisis. Estamos en una crisis política, económica y social en el país. ¿Cuándo se revierte esta situación y cómo se enfrenta? De acuerdo. También creo que este gobierno no solamente es comunista, o sea, esa discusión de izquierda, derecha, ya me parece absurda porque en 1989 el muro de Berlín se derrumbó y este modelo de comunista de izquierda colapsó. Este país donde nació el comunismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no existe más. O sea, ¿a qué modelo se está aspirando ese partido comunista, marxista, maoísta, leninista, filo, pensamiento Gonzalo, ¿no? O sea, es serronista, ¿no? Pensamiento serronista. Es un gobierno sectario. O sea, el pueblo, ¿quién llaman el pueblo? Y esa es otra cosa. ¿A quién llaman el pueblo? Abraham Lincoln, a ver, voy al revés. Hemos escuchado el otro día al señor Castillo decir, este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, señor Castillo, esa frase la acuñó Abraham Lincoln, sí, claro, presidente de Estados Unidos, no presidente de la Unión Soviética, ¿ya? Presidente de Estados Unidos. O sea, el antiimperialismo yanqui, ahí sí nos sirve, ¿no? Y cuando Abraham Lincoln dijo esto era para asegurar la trascendencia de un gobierno que garantice la libertad y la igualdad de todas las personas. El pueblo somos todas las personas, el pueblo no somos los afiliados a un partido o los nacidos en una región. Eso es sectarismo, eso no es pueblo. Yo gobierno para el pueblo que piensa como yo, que está afiliado al partido, al mismo partido que yo, o que ha nacido en el mismo lugar que yo. Eso es un gobierno sectario, populista. ¿Eso es moral o inmoral? Entonces, por donde lo veas, Leslie, en mi opinión, haciendo una interpretación política de los actos del gobierno actual, en mi opinión, existen causales para determinar, para avalar y justificar la vacancia por incapacidad de este gobierno, que le está haciendo daño al país. Y la pregunta que yo me hago y que no me puedo contestar es, ¿hasta dónde vamos a aguantar ese daño? ¿En qué momento es oportuno cortar esta situación? Okay. Doctor Hernán Cube, agradecemos muchísimo su análisis en esta plataforma. Ha sido muy interesante escucharlo, reflexionar sobre el tema de la vacancia. No es cualquier cosa, no es cualquier tema, es una Es un situación, daño al país también. es un daño al país. Sí, el canciller también ha sostenido de que hablar de vacancia presidencial es hacerle un daño a la imagen del país. ¿Qué tiene usted que decir finalmente al Sí, respecto para ya cerrar? sin duda alguna es un daño al país, en lugar de estar dando estabilidad legal, estabilidad jurídica, ¿no? Estabilidad política, totalmente de acuerdo, es un daño. ¿Y cuál le hace más daño entonces al país? ¿Hablar de la vacancia o seguir de la mano de un gobierno que es incapaz para resolver los problemas del país? O sea, ¿cuál de los dos daños es menor? Es Pregunta, o una sea, muy buena reflexión. ¿cuál Claro, de los dos daños es peor? Seguimos en esta situación de desgobierno, de crisis, gracias. incremento inflacionario, incremento de deuda externa, Pobreza. incremento del desempleo. ¿Seguimos en esta situación o cambiamos esta situación? Así es. Gracias, doctor Hernán Cuba, por su Muchas participación gracias, en Leslie. Quédate con Legia. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Nosotros hacemos el corte aquí y volvemos la próxima semana con más temas de actualidad. Muy buenos días. Gracias, hasta luego.